Buenas a todos. Esta es la tarea 3 de Electrónica Potencia 2, en el cual daremos una explicación sobre los troceadores de clase A con tristores, en el cual cuentan con una conmutación por corriente. Una breve explicación acerca de los tristores, dada su historia, es que a principios de la década de los 70, estos convertidores DC-DC, o también denominados choppers o troceadores, se implementaron con semiconductores semicontrolados, que son los famosos tristores, especialmente en aplicaciones de tracción utilizando motores eléctricos de corriente continua, de excitación serie, separada o con imanes permanentes, que son los tipos de motores DC. Para su funcionamiento requieren dispositivos de conmutación de potencia que entre en conducción mediante la aplicación de una señal de control y dejen de conducir en la ausencia de la misma. Esta característica no es inherente en el tractor o rectificador controlada de silicio, puesto que este dispositivo solo puede entrar en conducción mediante la aplicación de un pulso de corriente en su compuerta, pero su apagado no puede ser controlado desde su compuerta. Para apagar un tractor se requiere que su corriente de ánodo a cátodo disminuya progresivamente hacia cero, conmutación por corriente, o que se le aplique súbitamente un voltaje inverso entre ánodo y cátodo, conmutación por voltaje. Posteriormente, para diseños modernos, en sistemas de conversión, ya se utilizaban semiconductores totalmente controlados, que son los famosos MOSFET, IGBT, GTO o BJT. En esta imagen que tenemos aquí podemos observar un circuito de un procesador clase A para aparecer en un solo cuadrante en base a un tristor, como podemos observar, que es un 2N1595 y un diodo de paso libre. Si en el circuito de conmutación de corriente. Para estas aplicaciones se requieren tiristores rápidos o ultra rápidos, también denominados tiristores clase inversor, que utilizan una frecuencia de entre 400 a 5000 Hz. Tenemos aquí mismo otro tipo de troceador clase A, para operación en un solo cuadrante en base de un tiristor y un diodo de paso libre con el circuito de conmutación de corriente. En este esquema, el disparador del tiristor auxiliar Q2 inicia el proceso de apagado del tiristor principal Q1. El proceso de apagado del Q1 debe realizarse en un tiempo mucho menor que el periodo de troceo. Aquí también tenemos lo que sería como una simulación con SPICE, en el cual hacemos lo que son los parámetros. También tenemos los parámetros en el diodo Moore 8100 y la parametrización de las fuentes de disparos con pulsos estrechos de corriente. Aquí tenemos una gráfica para el análisis de estado estable, conducción continua. Eh, Podemos observar el tiempo de encendido y el periodo en este punto, y que nuestro análisis estará centrado en esta región. Conducción discontinua. Cabe recalcar o recordar que la conducción continua o discontinua era en el momento en el cual la corriente continua deja llano en cero en un punto y la conducción discontinua es cero en un punto o en un tramo. Pero el análisis que se realizará es válido tanto para una condición continua o discontinua. Los valores elegidos para observar las señales en el circuito mostrado se han elegido para conducción continua y visualizar el intervalo de conmutación del tiristor Q1, tal como se muestra en la siguiente figura.
tenemos lo que es la corriente por el condensador de conmutación y define el periodo de conmutación, que posteriormente lo dividiremos en tres intervalos para facilitar el análisis. Como podemos observar, aquí tenemos los pulsos los pulsos para los tristores, y podemos observar aquí la condición de continua, y aquí tenemos la corriente que pasaría por el tristor 1 y por el diodo 1. PC es el voltaje a través del condensador de conmutación. Nótese que el condensador siempre tiene un voltaje V entre sus placas justo en el momento que se dispara el tristor auxiliar Q2. Instante en se dispara el tristor auxiliar. Eh, Como podemos observar, tenemos lo que es la corriente máxima, la corriente promedio, el voltaje promedio y el voltaje. Eh, lo que se hizo fue un desplazamiento del eje temporal, y donde tenemos que el delta T, C, es el periodo de conmutación ampliada y subdividido en tres intervalos para el análisis. Aquí tenemos un tiempo 1, o sea, un análisis 1, intervalo 1, intervalo 2 e intervalo 3. Para los casos de conducción continua y discontinua, que se efectúa el mismo análisis, se centrará en el momento en que se debe disparar el tristor Q2 para iniciar la conmutación o apagado del Q1. Además, el análisis estará centrado en lo que sucede en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño con relación al tiempo. Eh, en este intervalo, que denominaremos delta T sub C, intervalo de conmutación o apagado de Q1, que es lo que se refiere a esa simbología, podemos asumir sin perder exactitud en los resultados del análisis que la corriente de la carga se mantiene invariable alrededor del valor de la corriente máxima. Eh, para la condición discontinua continua en estado estable, para simplificar el análisis, efectuaremos una traslación del eje temporal y lo ubicaremos justamente en el momento que se dispara Q2, y extenderemos nuestro análisis hasta T delta C, que fue lo que se realizó en esta imagen de aquí. Se hizo aquí, como podemos ver, se hizo un desplazamiento del eje temporal para tener los intervalos subdivididos en tres para realizar el análisis. Y además asumiremos que nuestro análisis, que el condensador C está cargado a un potencial positivo de 2 voltios entre sus placas. Esta carga realmente es posible a través de la malla formada por la fuente B, el condensador y la resistencia. Aquí, como podemos observar, tenemos las corrientes y los voltajes que aparecerán en nuestro circuito. Como podemos ver, tenemos la corriente de la fuente, en el cual se ramificará y tendremos la corriente del tiristor 1, tenemos la corriente del tiristor 2, tenemos la corriente del capacitor, tenemos también las corrientes de los diodos, el diodo de paso libre, y a su vez tenemos los voltajes de cada semiconductor, en el cual tenemos aquí el voltaje del tiristor 1, del diodo 3, del tiristor 2, del diodo 2 y del diodo 1. A su vez también tenemos la corriente de salida y el voltaje de salida promedio. Bueno, a continuación mi compañero continuará con la explicación. Sí, bueno, ya en esta parte vamos a revisar el intervalo de funcionamiento en la simulación. Bueno, aquí estamos viendo todas las variables. Eh, Acá vemos en el intervalo 1, que vamos a considerar para este análisis, en el tiempo 0 al tiempo de 0 a tiempo t sub 0, tenemos que vamos a entrar a la parte de la secuencia de apagado para el tiristor 1. Entonces, bueno, en el tiempo igual a 0, el troceador va a estar en operación, en estado estable. Y se va a suponer que el capacitor
va a estar cargado hasta el valor de la fuente VC. En este caso serían 11 voltios. Entonces, el conmutador se supone que fue cerrado mucho tiempo atrás, por lo que el circuito sí está en estado estable. Cuando el tiempo igual a cero, la corriente de carga va a ser la máxima. Y se va a suponer que mientras se ejecuta la secuencia para el apagado, que es hasta el delta TC, la corriente de carga se va a mantener constante su valor máximo. Por lo que el tristor Q1 va a estar conduciendo toda la corriente máxima hacia la carga. También en este tiempo T0, el tristor auxiliar Q2 va a hacer fluir una corriente de tipo oscilatoria sinusoidal en la malla comprendida por el capacitor, el inductor y Q2 en esta malla de aquí. Entonces, la corriente del capacitor en un principio va a ser de sentido contrario a la corriente de Q2. En esta malla va a suceder todo eso, la corriente sinusoidal. Vemos que la corriente del capacitor es contraria a la corriente de Q2. Eh, y bueno, no sé. Bueno, todo este intervalo que estamos viendo, que va desde 0 a delta TC, se asume que es suficientemente corto de tal forma que va a permanecer constante el valor de la corriente máxima en este intervalo de conmutación. También este R1 se asume tan grande que la vamos a despreciar. Y también al mismo tiempo R1 tiene un valor suficientemente necesario para permitir que VC, que es el voltaje en el capacitor, alcance su valor máximo antes de que el próximo ciclo de conmutación se inicie. Entonces, ese criterio de esa relación entre R1 y C debemos de considerarlo al momento que vamos a diseñar el circuito. Listo, aquí vemos las señales, como la corriente del capacitor 1, que es la que va a la carga, se mantiene en el máximo. Vemos como el voltaje del capacitor también está al máximo. Y vemos la naturaleza de la corriente sinusoidal en la malla Q2, que está expresada por la corriente del capacitor. Entonces, bueno, cuando el tiempo ya llegue igual a T0, T igual a T sub 0, es cuando la corriente del condensador llega igual a 0. Entonces, en ese momento el distor se va a apagar. Va a iniciar, cuando se apaga el Q2, toda la energía almacenada en la inductancia va a tratar de liberarse y el único camino que va a encontrar disponible va a ser a través del diodo 2. Porque el camino de la resistencia, como es muy grande, no va a pasar por aquí, sino que va a ir por el diodo 2. Y al descargarse va a pasar por cero y a intentar tomar valores positivos. Y esto va a hacer que pase la corriente por acá. Entonces, mientras está conduciendo Q1, la corriente máxima y max se aplica a través del diodo 1 y esto es lo que hace que este esté polarizado inversamente. Entonces, mientras el SCRQ1 no conduzca, el diodo D3 no va a poder conducir tampoco. Entonces, en el momento que D2 conduce y pasa esta corriente, y Q1 también está conduciendo, eh, en la red formada por el capacitor y el inductor, hay un corto en su sustrato. Entonces, esta corriente del capacitor va a seguir siendo sinusoidal y va a ir creciendo. La corriente del capacitor también va a pasar por el inductor y el diodo 2, pero no va a poder pasar por el diodo 1 ni el diodo 3, ni tampoco va a ir hacia la carga, dado que la salida de la corriente va a ser constante. Entonces, al fluir en sentido contrario, por Q1 va a hacer que la salida de la corriente del tiristor 1 vaya disminuyendo su valor.
También la corriente del capacitor evoluciona en forma sinusoidal y bueno, es una integral. Entonces, en el siguiente intervalo, donde ya pasamos esta etapa, donde la corriente del capacitor cruza por cero, entramos al intervalo entre T0 y T1. En este intervalo, la corriente por el condensador va a aumentar y va a alcanzar el valor máximo, va a alcanzar el valor de Imax. Entonces, el voltaje del capacitor en este momento va a ir pasando hacia valores negativos. Y a medida que el valor de la corriente del capacitor va a ir aumentando, la corriente por el SCR1 va a ir disminuyendo hasta que en el tiempo t igual a T1 va a tomar el valor de 0, cuando el valor de IC sea igual a I máximo. Entonces, cuando la corriente de Q1 toma el valor de 0, ahí va a suceder que el diodo Q1 va a dejar de conducir. Entonces, ese es el funcionamiento de esta red tapada. Y el diodo de 3, en cambio, va a iniciar su conducción. En el tiempo t igual a 2, el diodo de 3 también finaliza la conducción. Y el condensador va a alcanzar un voltaje positivo, pero de magnitud menor a... bueno, entonces, una vez que Q1 dejó de conducir en el tiempo T1, la corriente IC sigue incrementándose sinusoidalmente, eso lo podemos ver acá. Aquí ya dejó de conducir, sigue aumentando la corriente. Y busca una forma de escapar por el diodo de 3. Entonces el diodo de 3 va a iniciar un proceso de conducción en T1. Y luego de que el voltaje del diodo 3 sea mayor a 0, va a implicar que el voltaje anocato va a ser menor a 0 y que el SCR1, el SCRQ1 va a estar eh, polarizado inversamente. Entonces, aquí estamos, dejó de conducir, empieza a polarizar inversamente y entramos a un intervalo donde vamos a analizar las corrientes que van a ir desde T2 hasta T1'. Entonces, aquí la corriente por el condensador en este intervalo va a ser prácticamente constante porque vemos que no aumenta mucho. Y en este intervalo se va a incrementar el voltaje del capacitor linealmente. Porque vas a transcurrir una corriente constante. Entonces, bueno, y se va a pasar por su valor máximo positivo y luego va a empezar a disminuir de tal forma que y se va a tratar de disminuir, va a intentar ir a un valor menor a Imax. Pero debido a que el diodo 3 no está conduciendo, eh, la corriente solo va a pasar por la carga y va a mantener el valor constante de Imax. Y aquí está. Este es el intervalo 2, donde los valores son constantes. Y en el último intervalo 3, que va desde T2 más T1' más T1, 2', mm, vamos a... El voltaje de salida va a llegar a 0 y el diodo de 1 va a volver a empezar la conducción. Entonces, otra vez en la red de BCL1 se va a tener un circuito LC con fuente y por tanto la corriente será de tipo sinusoidal. Bueno, y ya, y con esta última parte ya se queda descrito el funcionamiento del el circuito de Tristorz.
este